Vamos a comenzar. Bueno, como introducción, el estrabismo vertical es un desequilibrio sensoriomotor ocular. Aquí de los ojos se mantiene la mirada sobre desvía en sentido vertical. Se conoce como hipertropia cuando el ojito pues lo vemos que está viendo hacia arriba o hipotropia cuando lo encontramos en posición pues hacia abajo. Nada más como recordatorio acerca de las acciones de estos músculos, que son de los principales que pues vamos a hablar. El recto superior, el movimiento primario es que eleva y el secundario que hace una aducción y una intorsión. El recto inferior deprime y su acción secundaria es que hace una aducción más una extorsión. El oblicuo superior, su movimiento primario es una intorsión y el secundario pues es una depresión y una abducción y el oblicuo inferior hace una extorsión y como secundario una elevación más una abducción. Bueno, para irnos introduciendo en el tema, vamos a estar hablando acerca de sobreactivación o subactivación, o sea, si hay una hipertropia o una hipotropia. Em, Se encuentra en cuatro grados. Por ejemplo, en una sobreactivación, vemos que en el grado uno apenas es perceptible, solo al final de algún movimiento es cuando veríamos alguna hipertropia. Y si vemos el número 4 ya había una hipertropia muy grande, con una abducción, exagerada. Y bueno, en la subactividad, igual en el uno vemos que apenas es perceptible, en el número 2 una limitación moderada, en el 3 ya hay una limitación severa y en el número 4 sin movimiento hacia el campo donde pues quisiéramos ver, ¿no? Bueno, para comenzar también necesitamos saber acerca de la prueba de tres pasos. Esta nos ayuda para poder saber qué músculo es el que está afectado. Aquí en esta prueba, cada paso nos va a ayudar a descartar cuáles músculos no son afectados hasta que, pues bueno, encontremos el músculo que realmente es que es el afectado. Como primer paso, ¿qué es lo que evaluamos? Bueno, en la posición primaria, ¿cuál es el ojo que está más alto? ¿Qué es lo que nos dice esto? Depresor débil del ojo hipertrópico o podría ser elevador débil del ojo opuesto. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, si, por ejemplo, si el ojo derecho es el que está hipertrópico, aquí podríamos encontrar que hay dos posibilidades. Que el músculo depresor débil podría estar en el ojo derecho, es decir, podría ser el recto oblicuo inferior derecho o incluso el oblicuo superior derecho. Y si el músculo elevador débil del ojo izquierdo es el que estamos sospechando, pues bueno, sería el recto superior izquierdo o el oblicuo inferior izquierdo el que estaríamos, que tendríamos que descartar. Entonces, en este primer paso, lo que nos dice es que tenemos siempre cuatro músculos sospechosos. Y en el segundo paso, hay que ver cuál es, hacia dónde se aumenta la hipertrofia. Normalmente siempre se mira hacia la derecha o hacia la izquierda. Si, por ejemplo, en el mismo ejemplo del ojito derecho hipertrópico, si este aumenta cuando miramos hacia la izquierda, estamos pensando en el oblicuo superior derecho o en el recto superior izquierdo. Si aumenta cuando miramos hacia la derecha, ahí estaríamos pensando en el recto inferior derecho o en oblicuo inferior izquierdo. Y en el tercer paso, pues es en la inclinación de la cabeza o también pues bueno, aquí como principio fisiológico, o lo que normalmente sucede es que cuando nosotros inclinamos la cabeza hacia la derecha, ahí se induce una intorsión del ojo derecho y una extorsión del ojo izquierdo. Y en el ojo, el músculo afectado será el que no puede intorsionar o extorsionar bien, haciendo que el ojo hipertrópico se eleve más.
Igual el mismo ejemplo en el ojo derecho, si estuviera hipertrópico, este empeoraría cuando nosotros inclinamos la cabeza pues hacia la derecha y confirmaría pues que habría una paresia del oblicuo superior derecho. Bueno, parálisis del oblicuo superior derecho, como clínica principal, pues es una hipertrofia ipsilateral. El ojo afectado pues está más alto, como podemos ver en esta fotografía. Em, ¿Qué es lo qué es lo que aumenta? La mirada hacia el lado contralateral. En mirada aumenta esta cuando el paciente mira hacia el lado contralateral y con la inclinación de la cabeza hacia el hombro ipsilateral, el test de Bielchowski, o sea que es el tercer paso, pues está positivo. En mecanismo compensatorio, aquí el paciente adopta una postura anómala de la cabeza para minimizar lo que es la diplopia y mejorar pues la función. Entonces el paciente inclina la cabeza hacia el lado opuesto de la paresia, gira también lo que es la cabeza, alejándola del lado afectado y hay un leve descenso de la barbilla en algunos casos, como vemos en este paciente, que tiene una parálisis del oblicuo superior izquierdo, vemos como la inclinación hacia la cabeza está compensando pues la paresia. Y también se puede presentar una parálisis bilateral del oblicuo superior. Esta siempre se asocia a un traumatismo craneal cerrado. Aquí de lo característico es que podemos encontrar un patrón en B con una pequeña esotropia con la mirada hacia abajo. Se puede también ver poca o ninguna hipotropia en la posición primaria. Puede haber también una hipotropia derecha en lo que es en la mirada hacia la izquierda y una hipotropia izquierda en la mirada hacia la derecha. Y también podríamos encontrar una hipertropia derecha al inclinar la cabeza hacia la derecha y una hipotropia izquierda al inclinar la cabeza pues hacia la izquierda. Y bueno, ¿cómo podemos diferenciar una parálisis unilateral de una bilateral? Bueno, en cuanto a la función del oblicuo superior, en la unilateral veíamos que hay una infrafunción ipsilateral y en la bilateral pues serían de los dos músculos. En una hiperfunción del oblicuo inferior, igual vemos que sería de un solo músculo y en la bilateral pues serían de los dos músculos. En cuanto al patrón en B, que es la convergencia de mirada hacia abajo, esa sería de menor de 10 dioptrías prismáticas y en la bilateral pues serían de mayor de 10. En la hipertropia igual serían más de 5 dioptrías en la unilateral y la bilateral sería menor de 5 dioptrías. En cuanto al test de la inclinación de la cabeza, hay un aumento de la hipertrofia al inclinar la cabeza hacia el lado afectado, a la derecha, ya sea a la derecha o a la izquierda, y en el bilateral está positivo con inclinación de la cabeza hacia cualquier pues, lado, ¿no? Y en cuanto a la extorsión, en la unilateral sería de menos 10 grados y en la bilateral de mayor de 10 grados. Bueno, y también cómo lo podemos diferenciar acá. Bueno, aquí hablando un poquito acerca de lo de que es traumática, este es por traumatismos craneales cerrados graves. En esos pacientes tienen una pérdida de conciencia o incluso aunque no tengan una pérdida de conciencia, pero tengan cierta conmoción cerebral, pues bueno, este podría ocasionar una parálisis. La paresia oblicua superior traumática, estas siempre son bilaterales en esos pacientes cuando es traumático porque por la comunicación que hay entre los nervios, que es bastante mínima. Y pues bueno, ya habíamos dicho que hay una inclinación positiva de la cabeza, con hipotropia hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y también hay una diplopia torsional horizontal o vertical que empeora cuando el paciente mira hacia abajo. En la congénita, el tendón del oblicuo superior está más laxo o en raras ocasiones hay una ausencia del tendón. Esos pacientes tienen gran hipertrofia en la posición primaria y hay una hiperactividad también significativa del músculo oblicuo inferior.
Y estos pacientes cuando inclinan la cabeza, cuando hay una inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto de la parálisis, pues bueno, ya sabemos que es una congénita. En esos pacientes hay una simetría facial, esto por el largo tiempo de estos pacientes de tener esta parálisis congénita. Y bueno, ¿cómo podemos o cómo se puede dar, nos podemos dar cuenta? Bueno, también puede haber fotografías desde la infancia donde los pacientes tienden a inclinar la cabeza para compensar, como les había comentado. Hay pues una asimetría facial y un trastorno neurológico. Esto es, o sea, o pensar más bien en trastorno, en trauma craneoencefálico, perdón. Y tenemos que también evaluar la presencia de grandes amplitudes funcionales, verticales que apoyen el diagnóstico. En esta foto que también ya la habíamos visto, pues el paciente está con una inclinación cefálica derecha compensando. Si vemos, tiene un ligero giro facial hacia la derecha. Y pues esto está asociado mucho con la parálisis del oblicuo superior izquierdo. Y también vemos que hay una asimetría facial, porque el lado derecho de este paciente pues tiene una cara con hipoplasia. Bueno, en cuanto al tratamiento de la parálisis lateral del oblicuo superior, en casos leves o cuando hay una hipertrofia de menor de 10 dioptrías, este se puede tratar con un procedimiento simple, como es la anteriorización del oblicuo inferior ipsilateral. Cuando hay más de 15 dioptrías, aquí puede, o hay una recesión aislada del oblicuo inferior, pero esta no puede ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se recomienda agregar una recesión del recto inferior contralateral, pero siempre teniendo precaución por el riesgo de sobrecorrección tardía. Y en casos traumáticos, aquí se recomienda pues esperar 6 meses para ver si hay alguna recuperación espontánea de la función muscular. Perdón, este era unilateral. Y aquí en cuanto a la bilateral, bueno, aquí este cuadro pues es de libro y aquí nos menciona cómo podemos tratar esta parálisis, pero casi todo siempre lo maneja como, pues como un tratamiento pues quirúrgico. Y pasando a la parálisis del oblicuo inferior. Esta parálisis es rara y cuando se presenta, pues bueno, es idiopática, realmente no se conoce cuál es la causa exacta. En estos pacientes tienen una prueba de inclinación de la cabeza positiva y hay una hiperdesviación que es mayor cuando el paciente mira hacia arriba y una mirada horizontal, lejos del ojo afectado. El tratamiento en esta parálisis es debilitamiento del oblicuo superior ipsilateral o resección del recto inferior contralateral. Y en cuanto a, bueno, a la hiperacción del oblicuo superior, en estos pacientes la función de este músculo está pues muy exagerada de la función normal. La función normal pues es intorsión, depresión y abducción. Esa está pues bastante exagerada. También no hay una causa conocida, pero se cree que podría estar relacionado con una paresia asociada al músculo recto inferior. Entonces, cuando exploramos al paciente o dentro de las manifestaciones clínicas, esos pacientes tienen un descenso en la abducción durante la mirada lateral. Hay una abducción marcada cuando el ojo se mueve hacia abajo, lo que nos da una característica de patrón en A. Como vemos en esta imagen de acá al lado, como al mirar el paciente o la paciente hacia abajo, como los ojitos se desvían. Aquí debería de estar un poco, para que fuera más edad, debería estar un poco más, más cerca hacia arriba. Y bueno, los pacientes también tienen una intorsión evidente en oftalmoscopía, aunque a veces el paciente pues, no percibe eso.
Hay una limitación en elevación, en abducción, por tensión del, del tendón. En esos pacientes suelen ser bilaterales y está asociada frecuentemente a un estrabismo horizontal, como podríamos pensar en una exotropia intermitente. Y también el paciente no siempre percibe lo que es la torsión, porque la hiperactividad suele estar presente desde la infancia. Entonces, el cerebro de ellos pues ya se ha adaptado a estar pues viendo de esa forma. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Pues bueno, es una cirugía para debilitar lo que es el oblicuo superior. El objetivo principal de esa cirugía pues es disminuir las fuerzas que tiene el oblicuo superior, pero sin dejarlo tan débil pues para que siga teniendo su función. Y dentro de las cirugías que se realiza es una tonotomía, es un corte completo del tendón. Dentro de las ventajas y desventajas, bueno, la ventaja es que es sencilla, pero de las desventajas es que este tiene un alto riesgo de paresia secundaria y puede haber diplopia. El otro tratamiento quirúrgico es un expansor de tendón de silicona. En esos pacientes se coloca un segmento de silicona de 4 a 6 milímetros entre los extremos cortados con el objetivo de alargar el tendón. El, em, Dentro de sus ventajas, pues bueno, hay un debilitamiento controlado, hay un menor riesgo de paresia y esta permite una reintervención en caso de requerir otra cirugía. Entonces, ¿cuál de los dos se preferiría más? Bueno, los dos son bastante buenos, pero hubo un estudio en el cual comparó a estas dos técnicas y el expansor de silicona pues fue mucho más superior. Sobre todo porque, o más bien se puede utilizar en pacientes que tienen una fusión preoperatoria o una esteropsis conservada. ¿Y por qué se prefiere este tratamiento? Porque, pues bueno, se controla más el grado exacto del debilitamiento y también mantiene los extremos del tendón separados a una distancia pues fija. Bueno, ahora hay que distinguir en lo que es la hiperactividad del músculo oblicuo inferior de la desviación vertical pues disociada, porque esas dos son bastante parecidas y podrían pues confundir. Bueno, en cuanto a las características sobre en aducción o abducción, en la DVD que es la desviación vertical disociada. En esos pacientes es similar primaria, tanto en aducción como en abducción, pero en la hiperactividad del músculo oblicuo inferior, la IOA, la elevación es máxima en aducción y mínima o ausente en abducción. En patrón horizontal, por ejemplo, en patrón en B, vemos que en la DVD está ausente y en la IOA está frecuentemente asociada pues a este patrón. En la torsión de la fundoscopía, en la DVD pues está en inciclotorsión y en la otra pues vemos que está en exciclotorsión. El fenómeno de Bielchowski, que es el tercer paso de Park, vemos que en la DVD está presente con descenso lento y en la otra pues está ausente. Nistagmo latente frecuente en la DVD y en la IOA está rara vez acompañado. Y en cuanto a la correspondencia con el ojo contrario, esa no sigue la ley de Hering y en la otra pues vemos que sí hay una desviación opuesta con el ojo contralateral. Bueno, en cuanto al tratamiento, siempre para ver o hablar acerca de una cirugía, hay que tener más de dos desviaciones para poder pensar en cirugía. Cuando es más de una, siempre pues se observa, salvo si hay un patrón en B.
Y bueno, en cuanto a las excepciones, por ejemplo, en la recesión, si un ojo llegar a tener más de uno, pero el otro está mucho más afectado, se operan los dos. En la ambliopía, si hay una diferencia de agudeza visual de mayor o igual a 2 líneas, se opera solo el ojito ambliópico. Y en cuanto a estrabismos horizontal asociado, aquí siempre se corrige ambos músculos. Y en cuanto a las opciones quirúrgicas, bueno, pues está lo que es la recesión, la miectomía, la anteriorización graduada y la denervación o la extirpación. Y bueno, estas consideraciones quirúrgicas, estas cirugías tienen alta tasa de éxito, pero siempre existe un riesgo de IOA contralateral. Y bueno, pues siempre hay que tener una buena planificación para tener una cirugía simultánea en ojo ambliópico o en ambliopía. Y pues bueno, la recesión es la opción estándar, es la que más se utiliza, pero la miomectomía también está bien. Em, y, y bueno, pues eso sería todo lo del tema de estrabismo vertical. Bueno, gracias. Si no tienen ningún comentario, entonces damos por terminadas las charlas. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas Listo. gracias, doctor. Buena clase, compañero. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas noches.